La bella indómita, capítulo 12, de Bárbara Cartland. El amo se pondrá bien, milady, le dijo al mirarla tan llena de desolación. Lo cuidé cuando estuvo enfermo de paludismo, de fiebre tifoidea y de muchas otras horribles enfermedades que adquirió en la India. Una vez que sanaba, volvía, en poco tiempo, a ser el mismo hombre fuerte de siempre. Se ve tan pálido, murmuró Lorinda, y está adelgazando mucho. Era puro huesos después de una de sus enfermedades. En la India, le dijo Gibbon con voz alegre. Pero en cuanto empezó a comer, recuperó de nuevo el peso perdido. No se preocupe, milady. Lo pondremos de pie otra vez. Lorinda comprendió que, aunque hubieran deseado contratar a una enfermera, hubiera sido muy difícil, como lo era en toda Inglaterra, encontrar a alguna. Casi siempre se trataba de parteras viejas y borrachas, que ninguna persona decente podía admitir en su casa. Por lo tanto, decidió atender ella misma a su esposo. Pero Gibbon tenía ideas muy firmes sobre el asunto, y por fin ella le concedió muchos de los que él consideraba sus derechos. Gibbon lavaba a Thurston y lo cuidaba durante la mañana, mientras Lorinda dormía, y ella lo velaba por las noches. Volvía a ponerse en servicio, como decía Gibbon, a la hora del té, después de haber paseado por el jardín con César y Brutus. Era importante para ella tomar un poco de aire fresco. No podemos permitir que usted se enferme, milady, solía decir Gibbon con la afectuosa severidad de una niñera al hablar con un chiquillo difícil. Fue Gibbon quien tuvo la idea de que, aunque Thurston estuviera inconsciente, tal vez la música llegaría hasta él. ¿Por qué no toca algo al piano, milady? Al amo le encanta la música. Siempre le ha gustado mucho. No lo sabía, murmuró ella. Había una dama en la India y a él le gustaba escucharla. Ella era muy hábil al piano, uno nunca sabe, aunque nos parezca imposible. Tal vez la música pueda llegar hasta donde no llegan nuestras voces. Lorinda ordenó que subieran un piano y que fuera colocado en la salita que había entre el dormitorio de Thurston y el de ella. Se dio cuenta, por la forma como estaba amueblada la habitación, que debía haberse planeado como una sala femenina. El piano fue puesto en un rincón, y ella dejó abierta la puerta que comunicaba con el cuarto de su marido, para poder continuar viéndolo mientras tocaba. Era muy improbable, se dijo, que pudiera igualar a la dama a la que él había escuchado en la India. Sintió un inconfundible acceso de celos al preguntarse quién sería ella. No creía que hubiera sido una de las huríes de ojos oscuros que habían aliviado su soledad. Cuán poco sé de él, pensó, y suspiró. Lo único que parecía saber de su persona era que no la aprobaba a ella y que se oponía a todo lo que hacía. Y, sin embargo, había querido casarse con ella. Debido a que ahora lo amaba, empezó a orar porque él no se hubiera casado tan solo, porque deseaba adquirir el priorato o tener una esposa aristócrata. Al verlo tendido ahí, inmóvil en la cama, no pudo menos que pensar que había sido tan bien nacido como ella. No había nada burdo ni plebeyo en el aspecto de Thurston. Una semana después del accidente, Lorinda regresó al castillo después de su diaria caminata con los perros. «Es un hermoso día», dijo el mayordomo cuando entró en el vestíbulo. «Hay un caballero de Londres que quiere ver al amo, milady. Le expliqué que está enfermo y entonces insistió en verla hablar con usted». «¿Un caballero de Londres?», preguntó Lorinda, sorprendida. «Creo que tiene negocios con el amo, milady». «¿No podría hablar con el señor Ashwin?», sugirió Lorinda, pensando que el administrador, o tal vez el secretario de Thurston, podrían atenderlo mejor que ella. «No, milady», insistió mucho en que debía ver al amo, o a usted. «Muy bien, lo veré». Lorinda estaba impaciente porque deseaba subir cuanto antes y ver cómo seguía Thurston. El mayordomo la condujo a la biblioteca, y ella encontró ahí a un anciano de cabellos grises, que se levantó al verla aparecer. «Buenas tardes», saludó Lorinda en tono cortés. «Usted es Lady Lorinda Haley, supongo». «Sí, lo soy». «Soy del bufete legal Hickman. Links y Hickman», explicó el hombre. «Soy Ebenezer Hickman, abogado, para servirle». «Somos los abogados de Lord Penrhyn». Lorinda lo miró sorprendida. «¿Lord Penrhyn?», preguntó. El señor Hickman sonrió. «Creo que se hace llamar todavía Thurston Haley, como lo hacía cuando salió de Inglaterra. Pero es, en realidad, Lord Penrhyn, y lo ha sido en los últimos 6 años».
Lorinda contuvo el aliento. —¿Me está diciendo que mi esposo es Lord Penryn? —preguntó ella. —De la misma familia que era dueña del castillo. Heredó el título a la muerte de su padre, milady, pero él estaba en la India en aquel entonces. Tengo entendido que ha preferido no usar el título desde que volvió. —¿Por qué? —preguntó Lorinda. El señor Hickman sonrió. Estoy seguro de que a mi lord le gustaría contarle él mismo la historia. La verdad es que tuvo un altercado con su padre cuando él se disponía a salir de Inglaterra y buscar fortuna en otra parte. Se detuvo antes de añadir: el viejo caballero se enfadó muchísimo en aquella ocasión, y creo que acusó a su hijo de querer explotar comercialmente el apellido de la familia. El señor Hickman sonrió de nuevo. Conociendo a su esposo, milady, comprenderá que nada pudo haberlo enfadado más que eso. Tomó el nombre de Thurston Hayley y labró su fortuna sin ayuda de su ilustre apellido. A Lorinda le resultaba difícil hablar. Solo recordaba las ocasiones en que se había burlado de Thurston, porque pensó que se había casado con ella solo para tener una esposa aristócrata. Los Cambourne eran una antigua familia de Cornwall, pero no tan vieja ni tan distinguida como los Penryn, a pesar de su título. Los Penryn eran parte de la historia de Cornwall, y sus gloriosas hazañas habían pasado de boca en boca a través de los siglos. Con dificultad Lorinda logró decir: ¿para qué deseaba verme, señor Hickman? El señor Hickman sacó unos legajos de la pequeña maleta negra que llevaba. Traigo aquí los documentos que se prepararon de acuerdo con las instrucciones de mi lord, dijo, y se necesitan en ellos tanto la firma de él como la de usted. ¿Qué son esos documentos?, preguntó Lorinda. El señor Hickman pareció sorprendido. Consisten, milady, en una cesión de 100.000 libras que su señoría le ha hecho a usted, en forma incondicional, así como las escrituras de la Casa de Londres, que le ha cedido mientras usted viva. Lorinda sintió que las palabras del abogado le destrozaban el corazón. Thurston le estaba convirtiendo en una mujer independiente. Estaba haciendo arreglos para librarse de ella. La habitación pareció dar vueltas en torno suyo, y tuvo que poner una mano sobre el escritorio para sostenerse. Yo no quiero el dinero, ni la casa. El abogado bajó la mirada hacia los papeles. Comprendo que se sienta así, milady, porque tiene poco tiempo de casada. Considera que nada se puede interponer nunca entre los dos y que, como en un cuento de hadas, vivirán siempre felices. Pero, después de una larga vida de experiencias, siempre he considerado, milady, que es muy conveniente que una mujer sea independiente, sin importar lo que suceda en el futuro, sin importar qué dificultades puede encontrar más adelante. Será usted siempre su propia dueña y tendrá un techo sobre la cabeza. No estaba siendo impertinente, comprendió Lorinda. Estaba hablando en la forma bondadosa en que un hombre mayor puede hablar a una jovencita impetuosa, que no tiene idea de las dificultades y problemas que podría encontrar en su matrimonio. Pensó que, quizá, el señor Hickman se daba también cuenta de que Lord Penryn no solo era un hombre difícil, sino un tanto caprichoso, del que nunca se sabía qué podía esperarse. En verdad, continuaba sorprendiéndola, como lo había hecho desde que lo conociera. Y ahora esta era, quizá, la más grande sorpresa de todas. Estaba dispuesto a hacerla libre y a dejarla ir, después de haber realizado tantos esfuerzos para convertirla en su esposa. Lorinda pensó en lo feliz que se habría sentido una semana antes de recibir tan generoso regalo. Entonces, habría tomado el dinero, aceptado la casa y vuelto a Londres, dejando el odio que sentía en el castillo. Pero ahora todo era diferente. No podía irse. De hecho, no se iría. Tomó una decisión. Gracias, señor Hickman, por haber venido aquí, dijo. Siento que haya hecho este largo viaje inútilmente. Pero mi esposo tuvo un grave accidente. Hasta que se recupere y podamos discutir esto juntos, no se puede hacer nada. Supe por el mayordomo que su señoría está demasiado enfermo para verme, dijo el señor Hickman. Y, desde luego, dadas las circunstancias, no puede hacerse nada hasta que él esté mejor. Gracias por venir, de cualquier modo, repitió Lorinda. Espero que podamos ofrecerle una comida antes que se vaya. Y si desea pasar la noche aquí, hay, desde luego, una habitación a sus órdenes en el castillo. Él dio las gracias y ella se retiró a toda prisa para regresar al dormitorio de su esposo. Tenía el terrible temor de que le hubieran cerrado la puerta
y no le permitieran volver a ver a Thorsten. Pero cuando entró en la habitación, Gibbon, que estaba sentado junto a la cama, se puso de pie de un salto. «Ha recuperado el conocimiento, milady». «¿Cuándo?» «Hace como media hora». «¿Estaba realmente consciente?» «Sí, milady, y aunque parecía un poco desconcertado, hablaba con perfecta normalidad». «¿Qué dijo?», preguntó Lorinda. «Solo me dijo. ¿Qué diablos me sucedió, Gibbon?» Le di algo de beber y volvió a quedarse dormido. «Eso significa que su cerebro no está dañado», dijo Lorinda casi en un susurro. Cayó de rodillas junto a la cama. «Gracias, Dios mío, oh, mil gracias», murmuró. Lorinda tocó los acordes finales de la melodía y después se levantó del piano para dirigirse al dormitorio conocido como la alcoba del rey. Thorsten se encontraba sentado en un sillón y cuando ella llegó a su lado observó que se había quedado dormido. Había salido ya a montar esa mañana y aunque Lorinda sugirió que debía descansar, él se negó a hacerlo. El doctor había anunciado, a principios de la semana, que no había ya necesidad de que lo siguiera visitando. «Su esposo está ya como nuevo, milady», declaró, y se rió de su propio chiste. Sin embargo, insistió en que Thorsten debía tomar las cosas con calma por 1 o 2 semanas más. Debe tomar mucho aire fresco, pero no debe cabalgar demasiado. Fueron sus últimas instrucciones, antes de alejarse en un viejo calesín que era conocido en todo el condado. Pero no había sido fácil convencer a Thorsten de que lo obedeciera. Mientras estuvo enfermo y en cama, Lorinda había podido imponer sobre él su voluntad. Pero ahora que estaba de nuevo en pie, capaz de montar, solo haría lo que quisiera. Mientras lo miraba dormido, Lorinda pensó que lo amaba cada día más. Sabía que se sentía así porque él la necesitaba. Y ella podía darle el amor y los cuidados que no había podido darle a nadie antes. Aunque él recuperó el conocimiento 1 semana después del accidente, y ella había podido convencerlo a tomar algunos alimentos, había estado gravemente enfermo. Hubo días en que Lorinda creyó que lo perdería para siempre mientras dormía, y que, en el momento menos pensado, su corazón dejaría de latir. Entonces sentía, como le sucedía cuando lo sostuvo abrazado sobre las rocas, que podía darle algo de su propia fuerza vital, y que ésta lo mantenía vivo. Poco a poco, Thorsten empezó a fortalecerse. Si se había roto algunas costillas, como el doctor sospechaba, debían haberse soldado ya. Los golpes fueron desapareciendo de su cuerpo, incluyendo la terrible herida que recibió en la frente. No mostraba deseos de hablar mucho, y Lorinda pensaba que la cabeza debía dolerle de modo casi insoportable, aunque él nunca lo decía. Le gustaba oírla tocar el piano. Se quedaba escuchando la música, dejando que lo arrullara y lo tranquilizara, hasta hacerlo caer en un profundo sueño, como había sucedido ahora. Lorinda había procurado, en forma deliberada, no hablar con él de nada que pudiera alterarlo o preocuparlo. A través del señor Ashwin, el administrador, ella se mantenía informada de todo lo que estaba sucediendo en las propiedades. Tomó decisiones y dio órdenes que estaba segura de que su esposo aprobaría. Pero estaba decidida a no discutir nada con él que fuera motivo de controversia hasta que no estuviera completamente restablecido. En cambio, le llevaba noticias de los caballos y subía grandes ramos de flores del jardín para alegrar su habitación. Algunas veces le leía, si él se lo pedía. En una ocasión, él le dijo, «¿Quién te enseñó a tocar también el piano?» «Me halagas», había respondido ella con una sonrisa. «Sé bien lo limitados que son mis conocimientos musicales. Contraté a un maestro para que me enseñara cuando tenía 12 años. Pero había ocasiones en que mi padre decía que le costaba demasiado dinero. Entonces tenía que esperar hasta que un golpe de suerte diera a mi papá utilidades suficientes para poder pagarlo. Así que tú elegiste tu propia educación», dijo Thorsten con lentitud. «Ojalá hubiera sabido lo importante que puede ser la cultura», dijo ella, suspirando. Procedió a contarle que, mientras él estaba enfermo y pasaba la mayor parte del día y la noche durmiendo, ella había ido a la gran biblioteca a buscar un libro para leer. «Me impresionó la cantidad de ellos que encontré y me di cuenta de las muchas cosas que ignoro», declaró con una sonrisa. «¿Qué libro seleccionaste por fin?», preguntó él. «Me di cuenta de lo poco que la única institutriz que tuve, muy mal pagada por cierto, me había enseñado sobre el mundo». «¿Y por qué decidiste empezar a descubrirlo?».
Empecé por la India, porque tú... Lorinda se detuvo. Sintió que lo que había estado a punto de decir era demasiado revelador, así que añadió a toda prisa. Gribun me ha hablado tanto de ese país que era natural que me sintiera interesada por él. ¿No le dijo que el libro que había encontrado en la biblioteca tenía exquisitas pinturas de las bailarinas de Rajput? Cuando las vio, sintió unos celos torturantes, porque pensó que ese era el tipo de belleza que Thorsten admiraba. Sin embargo, aunque no la admirara a ella, sabía que la necesitaba, así que lo cuidó, lo mimó y trató de anticiparse a su más pequeño deseo, y comprendió que nunca en su vida había sido tan feliz. Esto era lo que siempre había deseado de la vida, que alguien la necesitara y poder dar a un ser amado no solo su belleza, sino su propia alma. Ahora se alejó con suavidad del sillón donde Thorsten dormía, para sentarse cerca de él. Permaneció sentada, contemplándolo, sintiendo que las arenas del tiempo se terminaban y que llegaría el momento en que no podría ya verlo. En el fondo de su mente acechaba el temor que el señor Hickman hizo surgir en ella cuando trajo a firmar los documentos que le harían independiente. No había mencionado todavía su visita a Thorsten, pero sabía que llegaría el día en que tendría que hacerlo. No estaba muy lejano el momento en que él debía saberlo. Lo amo, se repitió Lorinda. Oh, Dios mío, haz que él me ame, aunque solo sea un poco, o cuando menos, que me necesite, como lo ha hecho este último mes. La cena estaba llegando a su fin y el chef se había esmerado en prepararla, porque era la primera vez que Thorsten bajaba a cenar desde su accidente. Ningún hombre podía verse más distinguido que él en su traje de etiqueta. Parecía estar ya tan bien, pensó Lorinda, como antes de la caída. Estaba un poco más delgado y tenía aún una cicatriz en la frente. Por lo demás, ataviado con una corbata anudada meticulosamente, un alfiler de brillantes en la camisa y un saco azul de etiqueta, se veía más elegante y atractivo que cualquier hombre que ella hubiera conocido nunca. Lorinda también había hecho un esfuerzo por arreglarse con esmero. Seleccionó un vestido que pensó que le agradaría a él, parecido al que había usado el día de su boda. Era blanco y el drapeado de la falda estaba recogido con un ramo de camelias. Había camelias también en su cabello, que la doncella arregló en un peinado discreto, pero muy favorecedor y que no tenía nada de extravagante. Cuando ella se levantó de la mesa para ir al salón, Thorsten la siguió. El mayordomo colocó una botella de oporto y una de coñac en una mesita lateral y se retiró. Thorsten, sin embargo, no miró las botellas de licor. Se quedó de pie, contemplando a Lorinda un momento antes de decir: «Hay tanto por lo que tengo que darte las gracias». Lorinda lo miró sorprendida. «¿Las gracias?», preguntó. «Me han dicho que, cuando me caí, bajaste por el acantilado para pasar la noche conmigo». Lorinda no contestó y él preguntó: «¿Por qué hiciste eso?». «Había sido mi culpa. No debía haber llevado a César tan cerca de la orilla. Me salvaste la vida, Lorinda. ¿Querías que yo viviera?». «Sí». «¿Por qué?». Lorinda no pudo resistir la mirada de él, ni encontró palabras con que contestarle. Después de un momento, él tomó un estuche que había a un lado de un sillón. «Tengo aquí un regalo para expresar mi agradecimiento por los cuidados que me brindaste mientras estuve enfermo», dijo en un tono diferente. «No quiero que», empezó a decir ella, pero calló al ver que Thorsten había abierto el estuche. Ahí, sobre un lecho de terciopelo, estaba el collar de esmeraldas que había pertenecido a su madre y que era la única cosa que Lorinda había lamentado perder cuando se vendieron en Londres la casa y todo lo que contenía. «Tú lo compraste», exclamó ella con voz incoherente. «Para ti». Tomó el collar al decir eso y lo extendió hacia ella. Lorinda dejó que él se lo pusiera alrededor del cuello y después se volvió para que asegurara el broche. «¿Cómo pudiste comprarlo para mí?», preguntó. «Todavía no me conocías. Te había visto en un baile, en Hampstead, cuando te presentaste como Lady Godiva». «Tú estabas ahí». La exclamación fue dicha en voz baja y el color afloró a sus mejillas. «Yo estaba ahí», asintió él con voz sombría. «¿Te sentiste escandalizado?». «Consternado sería una expresión más adecuada». «Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? No puedo entenderlo». Acababa de volver a Inglaterra y no esperaba que la conducta de la alta sociedad hubiera cambiado de modo tan drástico.
Hice una apuesta con Lord Chiltern, un amigo mío. Hubo un momento de silencio. Entonces Lorinda dijo en una voz casi inaudible: ¿sobre qué era la apuesta? Que yo domaría una tigresa. Él dijo que eso era imposible. Lorinda contuvo el aliento. Empezaba a comprender lo que había sucedido, y su angustia se hizo insoportable. Desvió la mirada de Thorsten, tratando de hacer más firme su voz. No quería revelar que se estaba sintiendo como en un potro de torturas y que el dolor aumentaba a cada segundo. Así que fue un experimento. Como tú dices, un experimento. Como todo lo sucedido empezaba a aclararse, Lorinda dijo con una voz que sonó extraña hasta a sus propios oídos: Un señor Hickman vino a verme cuando estabas enfermo. Me imaginé que lo habría hecho. Me dijo que eres en realidad Lord Penryn. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar el final de esta historia. Gracias.